iniciamos lo que es la sesión, la entrevista. Mónica, muchísimas gracias por tenerte aquí, un placer y bueno, espero que aportes mucho valor a la comunidad, que te conozcan tu proyecto y que, por supuesto, si necesitan contar con la ayuda tuya y de tu equipo, entiendo, pues bueno, es seguro que estáis más que capacitados. Yo tengo aquí una serie de preguntas sencillas, ¿vale? Aparte, si tú crees que hay algo extra que quieres comunicar, siéntete libre, ¿vale? Y entonces iniciaríamos básicamente, pues bueno, con lo típico, quién es Mónica y qué hacías antes de entrar en el mundo digital, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Pedro. La verdad, encantada de poder aportar a vuestra comunidad. Bueno, pues ¿quién es Mónica y qué hacía antes? Pues así un resumen súper rápido. Hace muchos años, porque llevo ya en el mundo digital como 15 años o más. Y antes yo estudié economía y como todos yo tengo 39 años ahora, los de mi generación, pues tuvimos suerte y había mucho trabajo en ese momento. Incluso antes de terminar la carrera yo ya estaba trabajando en una multinacional, luego en otra, y lo odiaba. No me gustaba nada ni el entorno multinacional, ni lo que significaba a nivel de libertad para mí personal, ni la evolución. Yo estaba obsesionada con viajar, con vivir en otros países. Viajaba mucho, pero quería vivir en otros países. Y bueno, en ese momento, estamos hablando hace 20 años, no existía el concepto nómada digital ni nada por el estilo. Entonces, vivir en otros países significaba trabajar en otras empresas de ese país, pero tampoco es lo que buscaba. Entonces, bueno, en esa búsqueda fui dejando, en ese momento parecía un poco loca, ¿no? Dejar trabajos indefinidos, bien pagados, trabajar en el mundo del análisis financiero y de la digitalización de la banca y demás. Y eran buenos trabajos, aparentemente, pero a mí no me gustaba nada, ni el entorno, ni la forma de trabajar, ni lo que significaba para mí a nivel de valores. Y bueno, fui dejando trabajos, me fui a Londres a vivir un año para despejarme. Ahí tendría como 25 años más o menos, y descubrí el marketing digital. Yo estudiaba marketing, o sea, estudié marketing tradicional y me dedicaba a ello, pero no conocía el marketing digital como tal. Y empecé a investigar, a nutrirme y a ver que había negocios que podían sostenerse a nivel digital, lo que significaba que no tenías que estar ubicado en un sitio concreto, en principio. Y bueno, monté mi primer negocio digital. En paralelo volví a España y en paralelo volví a trabajar en otra multinacional porque, bueno, el mundo, ¿no? ¿Cómo vas a dedicarte solo a una empresa digital y tal? Además, emprender era como algo... nadie en mi familia había emprendido antes. Entonces, bueno, era como, bueno, pues lo compagino, ¿no? Entonces compaginé trabajo tradicional, multinacional, con mi primera e-commerce. Y bueno, ahí fui descubriendo todas las áreas que tiene un negocio digital, en este caso una e-commerce, y fui nutriéndome. Soy multipotencial, entonces todo me interesa y me formé en fotografía, en programación, en diseño, en e-commerce, en tal. Entonces, bueno, fui como captando mucha formación de distintas áreas que parecían inconexas en ese momento. Pero bueno, fui avanzando, fui conociendo mucho los negocios digitales a todos los niveles, estratégico, de gestión, de dirección. Yo en paralelo me dedicaba a dirigir proyectos y dirigir equipos en el mundo multinacional, pero llegó un momento en que para mí no era viable sostener ambos mundos y estaba claro el que no quería mantener, ¿no? El mundo tradicional. Entonces, bueno, tomé una decisión, dejé mi trabajo tradicional y dejé también la e-commerce porque la tenía con una socia, y también tener una e-commerce en ese momento significaba estar en un sitio fijo porque había que gestionar también stock y demás. Entonces, bueno, dejé ambos, me lancé a la aventura, entre comillas, porque fue planificado, muy estratégico, con un camino que quería recorrer, unos ahorros y demás, y empecé a colaborar en ese momento en el campus de Google. Abrieron en Madrid un campus con una aceleradora de startups y empecé a trabajar con ellos y seguí nutriéndome del mundo digital, del mundo de startups, ventas, todas las áreas prácticamente, y llegó un momento en el que tenía como mucha formación inconexa, ¿no?, del mundo digital, y empezaron a llamarme para dirigir negocios digitales muy potentes españoles. En ese momento grandes, pero pymes digitales, o sea, todos negocios digitales. Y claro, en ese momento no tenía nombre, lo que me contrataban para, pues dirígeme la empresa, no, lo que sea. Y llevaba de todo, llevaba su equipo, llevaba el marketing, llevaba la estrategia, pero no tenía nombre.
empecé a investigar y me di cuenta que en Estados Unidos sí existía esa profesión. En Estados Unidos la llaman Online Business Manager. Aquí en España lo hemos traducido como Project Manager Digital, director de proyectos digitales. Y me di cuenta de que era una profesión en sí misma que en España, en el mundo hispanohablante, se nos había olvidado por completo, ¿no? Los emprendedores estaban, o lo hacían todo ellos, los empresarios, emprendedores digitales, hacían todo y aprendían todo ellos, ¿no? Cómo se maqueta una página, cómo se hace el copy y tal, o lo subcontrataban a freelance que tenían que seguir ellos controlando o dirigiendo, que también es una carga importante. Entonces, esa figura de la persona que dirige un equipo, que dirige un proyecto o la empresa, que hay en todas las empresas tradicionales existe, en el mundo digital se nos había olvidado, en el hispanohablante. Entonces me di cuenta de que había ese hueco. El mercado se dio cuenta también porque yo empecé a tener una lista de espera de más de 2 años para trabajar conmigo, para dirigir un lanzamiento o dirigir un proceso de selección o cualquier proyecto dentro de una empresa. Y me di cuenta que había un hueco importante y hace unos 5 o 6 años decidí, aparte de mi trabajo ya de proyectos, abrir una escuela para formar a otros compañeros en esta profesión, en Project Manager Digital. Y bueno, Vale. desde entonces ha Sí. pasado Un mucho tiempo. tiempo, que es tu proyecto, digamos, principal, porque proyecto de marca personal no tenías, ¿no? Yo vi como que te busqué por internet y vi como una coming soon de que creo, si no me equivoco, como que estás construyendo el proyecto. Ahora lo estamos cambiando. Sí, ya hace 5 años yo dejé de trabajar como Project Manager como tal, porque ya me contrataban como mentora, como consultora de negocios, y empecé a trabajar como mentora y consultora y dirigía la escuela. Entonces tengo como 2 ramas, la escuela por un lado y por otro lado yo como marca personal, como mentora y consultora de empresas digitales, que justo ahora estamos cambiando el branding, por eso lo has visto así. Vale. Entonces, a ver, está claro que ahora ya, pues, por todo ese recorrido, digamos que te defines como una project manager per se. Entiendo que al final ha sido, pues en mi caso, también muchas veces el ir probando, al final vas viendo lo que más te gusta, lo que no, donde hay demanda, donde puedes encajar y al final te decides, ¿no? Por seguir en esta profesión, aunque bueno, igual en el futuro, pues, no sé, cambias, ¿no? A día de hoy eres project manager. A día de hoy, Pedro, soy empresaria, porque Empresaria, sí, exactamente. Eres empresaria, como yo, digamos, con un perfil enfocado más hacia gestión de equipo, etcétera. dirección de equipos Sí. y de empresas y de proyectos digitales, eso es. Vale, y para ti, ¿cuáles serían, pues, digamos, unos puntos claves a tener en cuenta o, sí, digamos, las características principales que debe tener un project manager? Pues esa es súper buena pregunta porque siempre insisto que Project Manager no puede ser cualquiera. Esto que se vendió en su momento de cualquiera puede ser cualquier profesión, pues bueno, si no quieres morir de angustia o de aburrimiento, tienes que tener ciertas cualidades para determinadas profesiones. Para ser Project Manager tiene que gustarte mucho trabajar con personas, porque somos el nexo de unión entre el CEO, el director de la empresa, y el resto del equipo, ya sea interno o externo, con los clientes, proveedores. Entonces, tienes que tener cierta, o trabajarlo, una de dos, cierta facilidad para la comunicación, para dirigir personas, que es algo que luego muchas habilidades se van potenciando. Tiene que gustarte la parte estratégica y de negocio digital a nivel de dirección, es decir, como no simplemente centrarte en un pequeño área, sino ver los negocios desde una forma más 360 a nivel estratégico de dirección. Y luego tienes que tener mucho hambre de aprendizaje, porque es un trabajo que tocamos todas las áreas de una empresa. Entonces, obviamente no pasas de la noche a la mañana a saber todo de cualquier empresa, tienes que ir como poco a poco nutriéndote. Pues igual hay una época que te nutres en copy, ¿no? Para tener las bases y entender bien cuando un copy al que contratas te pasa un trabajo, saber si es bueno o malo, o revisarlo, corregirlo. Tiene que gustarte lo técnico también, estamos revisando parte técnica. Entonces, bueno, hay ciertas cualidades que sí tienes que tener. Digamos que en cierta manera, por ejemplo, yo me formé no en diseño web inicialmente, en la carrera que estudié fue medio ambiente y sí que en cierta manera tiene una serie de características similares en el sentido de que
mi perfil no ahondaba mucho en ciertas materias, pero tenía que tener un conocimiento general y, digamos, el punto de conexión entre esas diferentes áreas, pues podríamos ser nosotros, porque teníamos esa base y pues dedicábamos nuestros días más a lo que es la gestión. Yo trabajo con diferentes empresas, emprendedores digitales a pequeña escala y tal, y muchas veces el project manager, como tú dices, yo lo noto, controla una serie de temáticas clave, no a un nivel súper profundo porque no es necesario y porque no daría la vida básicamente, y porque para eso están el resto de profesionales, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he estado en un proyecto de Alba Valle, de Loca Sabiduría, que es una chica que se dedica al mundo de, bueno, de psicología, mindfulness, etcétera, y tiene una chica que es project manager y ella controla, pues, por ejemplo, bien herramientas como ActiveCampaign, de email marketing, etcétera. Entonces sí Sí, que yo... ella, Sí, sí, dime. su project manager, que ahora no me va a salir el nombre, pero Verónica. Verónica, que es andaluza también, se Sí. formó con nosotros en la escuela. Ah, pues mira, exactamente. Pues bueno, ella, la verdad que, bueno, hemos tenido un lanzamiento con una serie de problemas y tal. Bueno, y ella se manejaba para pedir soporte en el hosting, para pedir soporte en anti-campaign, para crear formularios, etcétera. Evidentemente, pues eso lleva un tiempo y es una, yo creo, una parte clave súper importante en cualquiera de los proyectos. Y además que entiendo que soporta mucha presión, que te iba a preguntar ahora, que se me ha ocurrido, cómo gestionas todo eso. Igual delegas parte de trabajo en compañeros que te pueden, pues bueno, dar un poco de soporte, pero digamos que es una figura que yo a veces lo pienso en el sentido empático de la palabra y digo, el project manager al final es realmente la persona a la que muchos emprendedores, empresarios, cuando quieren hacer crecer el negocio, dicen, bueno, que me lo haga todo mi project manager y se acabó. Y muchas veces es algo, un trabajo bastante que puede llegar a ser estresante. Yo, por ejemplo, he colaborado en la Escuela Nómada Digital con Antonio, que fue mentor mío, no sé si lo conoces o no. Sí, 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 claro. Y tenía una chica que era project manager y es que estaba, pero para, digamos, todos los proyectos posibles, ¿no? Y entonces, bueno, sí que yo he visto que hay casos en los que es un trabajo que, dependiendo de muchos factores, se puede llegar a soportar, pero hay otros muchos project managers que cambian de proyecto, porque... Claro, eso, o sea, es súper buen punto. Efectivamente, es un puesto de dirección, de gestión de personas. Entonces, es un puesto que requiere que tengas también una capacidad de, bueno, de mantener la calma en momentos de crisis, ¿no? En momentos de lanzamientos o críticos o de gestión de personas. Esto también hay que trabajarlo. Esto es algo que también con el tiempo vas trabajando, ¿no? El autoconocimiento, la capacidad de mantener la calma en crisis y también se trabaja. Pero también tienes que tener cierta cualidad interna de serie. O sea, tienes que ser una persona que de serie seas calmado. Si de serie es una persona, estas personas, ¿no?, que se ahogan en un vaso de agua, va a ser complicado, que por mucho que trabajes tu desarrollo personal o a nivel psicológico, pues llegues a ese punto. Entonces también tienes que tenerlo de serie. También es cierto que es un puesto de dirección tanto en responsabilidades como en salario. Es decir, es un puesto de dirección. En todos los, no todo el mundo ni quiere ni puede tener Pues, ese tipo de profesiones. claro. No todo el mundo quiere y está bien. Porque, digamos, tú tenías ya una base, tú crees que tenías la base para ser project manager, no en el sentido de la experiencia, etcétera, etcétera, sino que tu personalidad en cierta manera soporta este tipo de trabajo. ¿Eres una persona calmada o eres una persona que intentas controlarlo todo, pero no te estresa? Yo muchas veces, por ejemplo, intento tener muchas cosas bajo control y hay veces que me tengo que parar y decir, espérate, porque estás en un sector donde te pagan para solventar problemas, ¿no? Entonces, no van a desaparecer. Entonces, en la medida en que yo acepte eso, pues me puedo tranquilizar más o menos. Yo sé cómo soy, no sé cómo tú eres, obviamente, entonces mi pregunta era relacionada con eso. ¿Tienes ya una base de nacimiento, digamos, de crianza familiar que te ha ayudado a poder abordar este tipo de profesión o te has ido haciendo? Ambas. Yo Ambas. soy de serie, soy una persona calmada,
muy reflexiva, que viene muy de familia, pero es cierto que también soy todo fuego, Aries y estas cosas, entonces también soy una persona como muy de acción y con el tiempo, que te comentábamos antes de cuando estábamos charlando, yo he vivido muchos años en Asia Ajá. y cuando llegué a Asia empecé a empaparme de la cultura asiática a todos los Ah, niveles y aprendí, fui interiorizando muchas bueno, de sus verdades, que es, bueno, aprender a soltar el resultado. Y, por ejemplo, en un lanzamiento, ¿no? Pues tienes todo preparado y luego siempre va a haber imprevistos y es como aprender hasta dónde es tu responsabilidad y hasta dónde hay que soltar el resultado, no depende de ti y lo que ocurra estará bien, gestionaremos lo que pase. Entonces hay un equilibrio, ¿no? Una evolución personal a nivel psicológico, incluso espiritual, pero también viene de base mi capacidad para estar en calma. yo creo que es muy importante. Hay una cosa en este tipo, además es que y a lo mejor me equivoco, pero yo veo que el sector digital es un sector que si bien es emocionante, puedes aprender un montón de cosas y tal, es bastante caótico, estresante y muchas veces la gente, clientes quieren las cosas para ayer, que decimos, ¿no? Entonces, yo creo que llega un momento dado en el que hay que aceptar que tú como profesional, y esto puede estar, se puede aplicar tanto a tu ámbito como al mío, como a cualquier otro, mientras intentes hacer las cosas lo mejor posible, no todas van a salir 100% bien desde el principio. Va a haber casos en los que haya una buena planificación y una buena intención y no se van a cumplir los objetivos. A mí me ha llegado a pasar. Entonces, bueno, al final una acción que debe de partir de eso, de una buena planificación, de una buena intención y aceptar que hay un porcentaje de azar bueno, que nos va a hacer que el resultado sea 100% positivo o no. Supongo que ahí estamos de acuerdo. A mí particularmente no me gusta en ese sentido no defraudar al cliente por muchos aspectos. Primero, porque ha invertido un tiempo, una confianza en nosotros y tal. Y por otro lado, porque no le ayudamos a alcanzar los objetivos. Pero también me preocupa el hecho de que si no alcanzas esos objetivos te puede repercutir como marca, etcétera. Pero yo creo que hay un componente muy importante que es la buena intención, aparte de una buena planificación, etcétera. Y normalmente la gente suele aceptar pues que haya alguna serie de cambios y que no se logren todos los objetivos. Entiendo que en tu caso habrá de todo. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante como encontrar el equilibrio entre cuando trabajas con clientes, entre retarte a ti como profesional y ser honesta con el cliente. Es decir, yo he ido creciendo porque me he ido retando. Ese vértigo que te da cuando coges un proyecto nuevo, un cliente nuevo y a lo mejor es algo que o has hecho poco o es la primera vez que haces, incluso como project manager vas creciendo muy rápido. Entonces, tienes que retarte para ir creciendo, para pasar de un junior que ejecutamos y tal, a un senior que solo dirige proyectos o equipos. Tienes que ir retándote y creciendo, pero también tienes que equilibrarlo con ser súper honesto con el cliente. Yo creo que cuando eres muy honesto de, mira, si llega el caso, esto no lo he hecho nunca, pero puedo hacerlo de esta manera, o esto puede dar estos resultados, vamos a hacer, hasta aquí puedo hacer yo, esta es mi responsabilidad. Y eres muy asertivo o asertiva de, esta es la realidad que tienes en tu proyecto, esto es lo que yo puedo hacer por ti, y eres honesto y luego te vas retando ese equilibrio. Creo que te da como la tranquilidad de yo estoy haciendo el máximo como profesional, estoy creciendo, pero estoy siendo muy honesto y coherente con mi cliente. Sí, además que muchas veces el tiempo pasa y bueno, hay que intentar llegar a un equilibrio y disfrutar también de todo proceso. Eso es muy importante y eso en la cultura asiática, el momento presente, pues algo que está siempre muy, muy presente, valga la redundancia. Lo que pasa es que aquí esa parte pues emocional, de introspección y tal, no se suele hacer. A mí es que no estoy tanto en la cultura, no me he bebido tanto de la cultura asiática, sí un poco más de la filosofía y tal, pero que tiene sinergia y de hecho se sabe que históricamente ha habido interconexiones, obviamente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que ahora está muy de moda, pero yo ya lo leía de hace tiempo, el estoicismo y cómo ante la adversidad se puede llegar
a ser lo más feliz posible, ¿no? Teniendo conceptos como, bueno, que no vamos a durar aquí para siempre. Entonces, yo siempre intento decirle a compañeros, a clientes y tal, que bueno, que a unas malas, si el proyecto se cae o no lo puedes abordar, joder, pues vale, si pudiera elegirlo no elegiría que ocurriera, pero al final no es una catástrofe, no es algo que te debas flagelar ni mucho menos. Porque lo veo a diario muchas veces que el ámbito digital conlleva un estrés constante porque bueno, la gente quiere sacar proyectos, muchos no funcionan, entonces bueno, es así, yo creo que es algo intrínseco. Vale, pues vamos a parar, entre comillas, esta parte que es pública y ahora vamos a centrarnos en otra serie de preguntas interesantes que vamos a aportársela a la gente en exclusiva de la comunidad Alternatribu, ¿vale? Y bueno, básicamente yo creo que una manera de aprender es a través de los errores y aciertos que ha tenido una persona que ya ha pasado por una serie de etapas, como es tu caso, ¿vale? Si hay una persona de la comunidad o cualquier persona que le interese el ámbito del Project Manager, seguramente puede aprender de ti a través de, digamos, los principales errores y aciertos que has cometido en tu trayectoria, que tú recuerdes y que creas que pueden ser útiles. Puede ser uno, pueden ser básicamente lo que quieras.